Hoy en concreto os voy a presentar un programa de entrenamiento psicológico en el que trabajaremos varios aspectos y que pienso que os puede ayudar a aumentar vuestro rendimiento y vuestra seguridad como bailarinas. Veremos qué es el establecimiento de objetivos y cómo realizarlo, trabajaremos sobre cómo aumentar la concentración y también veremos qué es la intensidad y cómo trabajarla. En un primer paso vamos a trabajar sobre el establecimiento de objetivos. Tener en cuenta que el establecimiento de objetivos se basa en tres aspectos fundamentales. El objetivo tiene que ser realista, tiene que ser concreto y tiene que ser dinámico. Por ejemplo, si yo me veo en una actuación, no puedo decir no me gusta lo que he visto y quiero bailar mejor. Esto no es un objetivo realista, no es un objetivo dinámico y no es un objetivo concreto. ¿Cómo podríamos transformar este enunciado en algo realista y que nos pueda ayudar a crecer? Por ejemplo, mira de la actuación que tú has realizado qué es lo que no te gusta. Hazlo concreto. Pues un ejemplo podría ser: lo que a mí no me gusta de mi actuación es que en la técnica de giros me desestabilizo o no soy suficientemente potente en cuanto a la técnica de la parte inferior. Se trata de que analicemos de forma concreta qué es lo que no me ha gustado de esa actuación. Cuando me refiero a que ha de ser dinámico, me refiero a que no podemos establecer como objetivo final una perfecta ejecución, sino vamos a establecer unos micro objetivos que nos ayuden a alcanzar ese objetivo final, para que en el momento en el que yo vaya superando esos objetivos, vaya cambiando mi objetivo final. El primero de ellos, objetivos a largo plazo. Aquí se trata de que analicemos cuál es nuestro sueño como bailarinas, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. En un segundo punto analizaremos los objetivos de temporada. Los objetivos de temporada se refieren a los objetivos que van a establecerse dentro de un periodo concreto de tiempo. Por ejemplo, la temporada puede comenzar desde septiembre hasta junio. En ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que yo quiero potenciar? ¿Qué quiero conseguir? En un tercer punto tenemos los objetivos escénicos. Aquí nos referimos a los objetivos que yo quiero alcanzar en una actuación concreta dentro del periodo de temporada. Y en un cuarto punto tenemos los objetivos técnicos y los objetivos de estilo de vida. Los objetivos técnicos están referidos a la parte más específica que tú quieres trabajar. Un ejemplo sería, como he dicho anteriormente, la potencia en la parte inferior, la técnica de giros o la flexibilidad. Y los objetivos de estilo de vida tendrían relación en, por ejemplo, seguir una dieta equilibrada que me ayude a ganar o a perder peso, bien, seguir unas... No importa cuán preparado estés físicamente o técnicamente, si no eres capaz de controlar la intensidad, puede ser que el día de la actuación o el día de la competencia no seas capaz de mostrar todas tus destrezas como artista. Por ello, yo considero que es de suma importancia comenzar a trabajar en estos tres aspectos que hemos hablado. El primero de ellos, el establecimiento de objetivos que sean concretos y dinámicos para que tú puedas analizar tu propio desarrollo como artista y como bailarín. El segundo de ellos sería trabajar en la concentración en cuanto a la actividad que estoy realizando en ese momento. Esta concentración, recuerdo que es importante ponerla en práctica en el aula, en los entrenamientos, para que el día de la actuación seas capaz de mantener ese nivel de concentración, independientemente de que tú puedas tener un fallo durante la actuación o de que no estés emocionalmente bien o de que haya venido una persona a verte con la que no te encuentras bien. Y en tercer lugar, la intensidad. Recuerda que es de suma importancia mantener los niveles óptimos de intensidad. Espero que este vídeo te ayude. En la página web que aparece abajo vas a poder encontrar todos los artículos relacionados y ejercicios para que tú puedas poner en práctica todo lo que te explico.